Pues lo que pasa es que fue un montaje casi de 2 meses con mucha improvisación y realmente lo que nos llamaba la atención es que está en la obra, de hecho en la obra se escribe una escena que se llama desestimación, que nos pasó a nosotros. Cuando leíamos el libro decíamos, no, yo no creo que a los indígenas les cortaran los dedos para castigarlos porque se quedaron dormidos. No, yo no creo que a los bebés indígenas los metieran en los cimientos de las construcciones en castigo. Y cuando empezamos a ver todas las noticias y empezamos a hacer un paralelo, empezamos a darnos cuenta que realmente no ha cambiado mucho. Y me pasó a mí, yendo al ensayo, yo bajo por el Parque Nacional donde está esta comunidad indígena ahorita en el parque, y vi de las cosas más grotescas que me ha pasado, y es que un taxista frena porque iban una pareja trotando, y apenas iba a pasar una familia indígena, les tiró el carro, casi los atropella, y les grita, devuélvanse para su tierra. Estamos hablando del 2024. Estamos hablando de la vorágine donde hay un manifiesto donde se le pide a los cónsules no invitar a otros cónsules y a otros diplomáticos a cazar indígenas los domingos, los fines de semana, porque está prohibido. Entonces, la anécdota dolorosa es esa, es como que ha cambiado. Aquí seguimos teniendo a nuestros indígenas, dejémoslos en ese parque, que no nos molesten en nuestra ciudad, que no nos dañen nuestra vista, que no nos contaminen, pero a la hora de comprar, ahí sí somos orgullosos, y cuando salimos con nuestras mochilas y cuando un gringo viene le decimos, uy, nosotros somos reindígenas, y no tenemos ni idea de lo que le pasa a nuestras comunidades. Yo creo que esa fue la anécdota más dolorosa y que nos abrió los ojos un poco a la hora de contar esta historia, y por eso el montaje, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo en el ensayo de prensa, tenemos un montaje muy moderno, moderno en el sentido que hay máquinas de escribir, porque Fabio dijo, yo no quiero contar una historia de una selva que no conozco, yo conozco esta selva, la selva de nosotros. Entonces contemos esto desde nosotros con la misma magnitud que puede generar contar esa historia como si la tuviéramos al lado. Y que bienvenidos a otro espacio del entretenimiento y tenemos a un invitado muy especial, Julián Romal, que nos va a contar un poquito de perderse una vista a la vorágine. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí, y qué bueno, yo creo que aquí queremos que nos cuentes, por favor, qué significa para ti participar en esta maravillosa obra que celebra los 100 años de la vorágine. Bueno, no, es muy importante. Yo creo que como actor, poder participar, primero en una obra tan importante para la literatura colombiana, tan relevante, por todos los aspectos que tiene. La vorágine, han dicho, es una historia de amor, es una historia de aventura, también es denuncia, de las grandes denuncias de todo el genocidio, etnicidio que ocurrió hace 100 años y que sigue ocurriendo infortunadamente en muchas partes del país. Entonces fue muy importante para mí, y lo mejor de todo, de la mano de Petra, de la mano de Fabio Rubiano, que lo he dicho 1000 veces y no tengo ningún problema en decirlo, para mí es de los mejores dramaturgos contemporáneos colombianos. Entonces su visión, es maravillosa, su trabajo con nosotros los actores, lo que se cuenta en esta adaptación, en esta visita que hacemos a la vorágine desde lo que nos corresponde a nosotros en pleno 2024, ha sido maravilloso y estoy muy, muy, muy contento. Bueno, para contextualizar también un poquito aquí a los lectores, esta obra va a contar con un enfoque que mezcla como la comedia con un análisis académicos y bueno, explora temas como el extractivismo y sus efectos en las comunidades. Cuéntame un poquito cuáles fueron esos retos de trabajar primero bajo la dirección de Fabián Rubiano y qué significa para ti interpretar este personaje. Fabio Rubiano. Fabio, Eh, Fabito, pues yo llevo muchos años trabajando con él, afortunadamente, conozco su trabajo, su metodología, y se acerca mucho a lo que a mí me gusta contar en teatro y cómo me gusta trabajar y cómo me formé en teatro. La vorágine y esta adaptación, más allá de querer que sea una comedia, o que en ningún momento lo pretendemos, las situaciones
generan a la gente algunas risas incómodas. Tiene una particularidad y es que en el libro se habla de masacres, desapariciones, mutilaciones, y si pues dices que este libro se escribió hace 4 años, cae perfectamente porque se sigue hablando de desapariciones, mutilaciones, desplazamientos, pero aparte está la historia de amor de este poeta Arturo Cova, que es un viaje muy interesante a las selvas de Colombia, cómo se enfrentan en 1920, 1924, se enfrentan a esta selva inhóspita que hoy lo sigue siendo, cómo era este comportamiento entre este acercamiento del amor de estos dos personajes, de Alicia y de Cova, y quedan envueltos en esta magnitud inmensa de las selvas donde se encuentran con etnias completamente esclavizadas, donde existía peso, bolívares, reales, libras esterlinas, era otro universo completamente diferente. Entonces llegar a eso, Fabio cuenta una historia maravillosa y cuenta sobre todo una historia muy dolorosa que es la de la búsqueda de un hijo, que es la que hace Clemente. Clemente, el indígena que está buscando a su hijo desde hace 14 años. Y él en esta adaptación narra la historia a través de su viaje. Conoce a Alicia, conoce a Cova, conoce a Barrera, conoce a todos los personajes mientras va buscando a su hijo Luciano, el cual perdió hace 15 años. Entonces, de verdad es muy redonda, está muy bien hecha. Hablar de los proyectos de uno así a veces puede sonar un poco pretencioso, pero te lo digo con el corazón. Llevo muchos años trabajando con Petra y puedo decir que esta es de las mejores obras en las que he participado con ellos. Qué bueno, Julián. Cuéntanos cuál fue como ese reto de asumir tu papel y cómo te preparaste también para hacer parte de este elenco. Claro, no queríamos caer, pasa un poco siempre en las adaptaciones clásicas que se pretende tener un tono de voz y de actuación porque es clásico y no, resulta que es clásico pero es muy cercano, seguimos viviendo lo mismo. El lenguaje sí es completamente diferente en el sentido de la construcción. Mi personaje habla como el 1920, tiene unas construcciones diferentes a las que usamos ahora, pero no significa que tenga que hacerlo así. Y sobre todo, Fabio me dio un tip maravilloso. Yo estaba muy perdido porque eso me tenía muy bloqueado por dónde voy a llevar este personaje, Narciso Barrera, que digamos es el villano de esta adaptación, es el capataz colono, que es el que recluta a los indígenas, los colonos, el que tiene el quiebre en la historia de Cova y de Alicia. Y Fabio me dijo, véase una película, piense en un Nosferatus, piense en un Drácula, piense en un personaje que vive de la noche. Y eso le dio una estampa muy particular y le dio un poder a ese personaje porque es atípico dentro de la historia. De pronto estamos en el Amazonas y aparece este personaje completamente de blanco, con un gran abrigo, y sí genera esta cosa de vampiros y con toda la connotación que puede llevar al teatro. Es un chupasangre, abusador, eh, místico, pero místico llevado al lado del cliché malo, ¿no? Porque lo místico realmente es muy importante y las costumbres aborígenes con el tiempo nuestras sociedades las han vuelto al lado negativo cuando realmente son positivas. Y por ahí se fue la construcción del personaje y ahí vamos. No quiero decir que ya estamos al 100%, apenas llevamos 4 funciones, 5 funciones, pero cada día lo disfrutamos más y vamos entendiendo el mundo. Qué bueno, contándome esto, ¿podrías decirme alguna anécdota interesante que hayas tenido en el proceso digamos, de la creación o el montaje de la obra que tú recuerdes? Pues lo que pasa es que fue un montaje casi de 2 meses con mucha improvisación y realmente lo que nos llamaba la atención es que está en la obra, de hecho en la obra se escribe una escena que se llama desestimación, que nos pasó a nosotros. Cuando leíamos el libro decíamos, no, yo no creo
que a los indígenas les cortaran los dedos para castigarlos porque se quedaron dormidos. No, yo no creo que a los bebés indígenas los metieran en los cimientos de las construcciones en castigo. Y cuando empezamos a ver todas las noticias y empezamos a hacer un paralelo, empezamos a darnos cuenta que realmente no ha cambiado mucho. Y me pasó a mí, yendo al ensayo, yo bajo por el Parque Nacional, donde está esta comunidad indígena ahorita en el parque, y vi de las cosas más grotescas que me ha pasado, y es que un taxista frena porque iban una pareja trotando y apenas iba a pasar una familia indígena, les tiró el carro, casi los atropella y les grita, devuélvanse para su tierra. Estamos hablando del 2024. Estamos hablando de la vorágine donde hay un manifiesto donde se le pide a los cónsules no invitar a otros cónsules y a otros diplomáticos a cazar indígenas los domingos, los fines de semana, porque está prohibido. Entonces, esto, la anécdota dolorosa es esa, es como que ha cambiado. Aquí seguimos teniendo a nuestros indígenas, dejémoslos en ese parque, que no nos molesten en nuestra ciudad, que no nos dañen nuestra vista, que no nos contaminen, pero a la hora de comprar, ahí sí somos orgullosos, y cuando salimos con nuestras mochilas y cuando un gringo viene le decimos, uy, nosotros somos reindígenas y no tenemos ni idea de lo que le pasa a nuestras comunidades. Yo creo que esa fue la anécdota más dolorosa y que nos abrió los ojos un poco a la hora de contar esta historia, y por eso el montaje, cuando, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo en el ensayo de prensa, tenemos un montaje muy moderno, moderno en el sentido que hay máquinas de escribir, porque Fabio dijo, yo no quiero contar una historia de una selva que no conozco, yo conozco esta selva, la selva de nosotros. Entonces contemos esto desde nosotros con la misma magnitud que puede generar contar esa historia como si la tuviéramos al lado. William, bueno, gracias por contarnos también esta experiencia. Y ya para, digamos, resumir esto, ¿qué esperas que el público se lleve de esta experiencia de ver la obra perderse? Pues mira, yo la verdad siempre he dicho exactamente lo mismo. Yo no pretendo, y creo que, y por eso me gusta trabajar con Fabio y con Petra, no, no se pretende que la gente salga pensando algo. Me parece que esa no es la función del arte y esa no es la función del teatro. Tienes que pensar que estos son los buenos y estos no, todo lo contrario. Lo que hace la dramaturgia de Fabio y lo que hace un libro como La Vorágine es dejarte más inquietudes, muchas más preguntas, para que tú salgas con la cabeza muy, muy grande y querer saber realmente por qué no ha pasado nada en 100 años, y si ha pasado, por qué no se ha visto el resultado. Eh, Estéticamente quiero que la gente se vaya con una cosa maravillosa. Tenemos una puesta en escena impecable. Estamos trabajando en una sala con lo último en tecnología. La sala Fanny Mickey tiene un sistema de sonido que solo lo tienen 4 teatros en el mundo, y lo estamos aprovechando al 100%. Entonces es un espectáculo visual maravilloso, y aparte con un piso gigante que es la dramaturgia, y puedo decir que con un elenco de lujo también. Listo, Julián, muchas gracias. También me gustaría que nos compartieras cómo fue, digamos, tu relación con actores como Marcela Valencia y Lucho Velasco. ¿Cómo fue, digamos, cómo compaginaron ustedes para actuar? Muy bien. Lucho fue maestro mío cuando yo tenía 13, 14 años, y crecí con él. Fue el maestro mío de voz, fue maestro mío de cuerpo, después nos volvimos muy amigos, después empezamos a trabajar juntos en obras de teatro, viajamos por el mundo con una gira de teatro, fue maestro en la escuela de mi papá durante muchos años. Entonces, volverme a encontrar con él y trabajar en teatro es como literalmente encontrarme con mi papá, encontrarme con un papá que adoro con el alma. Y a Marcela también la conozco desde hace muchos años como colega, y lo que te digo, llevo más de 8 o 9 años en los últimos años trabajando con Petra. Con Petra trabajo desde el 99, fue la primera vez que trabajé con ellos. Y a Marcela la conozco de toda la vida. Entonces, en serio, este es un sueño. Un sueño porque, te repito, doy lora siempre con eso. Es el teatro que a mí me gusta, es el teatro que me gusta hacer, un teatro que me complica, un teatro que me pone noches enteras en blanco, no sé qué voy a hacer, qué voy a llegar mañana al otro día, para estar al nivel de Marcela, de Fabio, de Lucho.
de Alejandra, de Juan Diego, de Liliana, de un combo de actores realmente de primer nivel. Y eso a mí es lo que me gusta y es lo que me mueve. Entonces, no puedo estar más feliz. Julián, muchas gracias. A Por ti. favor, invítanos a todos los lectores de Quiniquea que no se pierdan de esta obra y bueno, de lo que se viene también en tu carrera. Invitadísimos, miren, estamos muy contentos. Arrancamos el 21 de agosto, vamos hasta el 31 de agosto en el Delia Zapata. De ahí nos vamos a ir al Festival de Manizales. Los que estén en Manizales y quieren ver esta obra, ya estamos programados en el Festival de Manizales, que es dentro de 8 días. Lo más seguro es que volvamos en octubre allá a nuestra sala en Petra con este maravilloso montaje. Y eso es por ahora este año. Por mi parte, también arranco a grabar una serie para Netflix a mitad del otro mes. Eh, la película sigue girando, le ha ido muy bien en festivales, del otro lado del jardín, entonces como que afortunadamente este año hay muchas cosas, pero sobre todo mucho teatro, que es la felicidad total para mí.